Vamos a hablar en la lección de esta semana sobre el ministerio de Pedro. Y este estudio está basado en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, hasta Hechos, capítulo 12, versículo 25. Vamos a abordar dos temas en la lección de esta semana: la relación de los judíos y los gentiles, y en segundo lugar, la conversión de Cornelio. Vamos al primer asunto entonces, la relación que había entre los judíos y los gentiles. Miren, los judíos dividían la humanidad en dos grupos. En primer lugar, ellos mismos, y en segundo lugar, los gentiles. Y en el tiempo de Jesús, los judíos habían desarrollado una actitud dura y también discriminatoria hacia los extranjeros. Por eso el término gentil proviene de una palabra latina que significa naciones, extranjeros o simplemente paganos. Y esto ocurre que después del Éxodo, el pueblo de Israel llegó a ser consciente de su característica de ser diferente de todas otras naciones, de las otras naciones. Y esta conciencia había de guiar las relaciones de los israelitas con otros pueblos. Éxodo 34:10 y Deuteronomio 15:6 hablan sobre este asunto. Los israelitas debían permanecer consagrados a Dios y evitar la contaminación o la reunión o agrupamiento con otros pueblos que los rodeaban. Entonces, esto condujo al desarrollo de un concepto que es conocido como contaminación por asociación. Y de acuerdo con esta creencia, si algo limpio tocaba algo inmundo, entonces se contaminaba. Por ejemplo, los judíos no entrarían jamás en la casa de un gentil y mucho menos comerían con él. ¿Saben por qué? Porque esto los volvería ritualmente impuros durante 7 días. Así lo insinúa Números 19:11 y el versículo 14. Un ejemplo interesante ocurrió con los dirigentes judíos, ustedes se acuerdan, que se negaron a entrar en la residencia de Pilatos porque ellos se podrían contaminar. Esto durante el juicio de Jesús, Juan 18:28. No obstante, cualquier gentil podía convertirse al judaísmo y él podría llegar a ser un prosélito. Y para ello tenían que cumplir apenas 3 requisitos. En primer lugar, ellos debían ser circuncidados. En segundo lugar, bautizados. El bautismo con propósito de purificación que ya existía en aquel tiempo. Y en tercer lugar, el sacrificio de un animal. Todo esto estamos hablando para poder apenas entender mejor lo que ocurrió con la visión de Pedro, que a continuación vamos a ver la segunda parte. Entonces, la segunda parte es la conversión de Cornelio. Hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, muchas personas se convirtieron al judaísmo. Y la razón era que ellos estaban insatisfechos con las religiones paganas de aquel tiempo. Particularmente las mujeres eran atraídas por aquellas elevadas normas éticas y también por la creencia de una vida futura mejor. Y muchos de ellos fueron llamados por Lucas, y nosotros estudiamos esta semana, como hombres y mujeres que temían a Dios. Hechos 13:16. Cornelio era uno de ellos. Hechos 10:2 dice que él vivía en Cesarea, que era el centro de la administración romana de Judá. Y también Hechos capítulo 10 y el versículo 2 menciona que Cornelio y su casa veneraban al Dios vivo y él era conocido por su piedad práctica. Qué lindo, ¿no? Entonces Hechos 10:5 comienza diciendo que Cornelio fue invitado por un ángel para poder invitar a Pedro para ir a su casa. Hechos 10:5 al 8. Mientras esto ocurría, entonces dice que Pedro recibió una visión. Y en esa visión vio una sábana grande que descendía del cielo. Estaba llena de animales impuros y también animales limpios, seguido de una voz que ordenaba: mata y come. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro frente a este pedido del ángel? Él dice que se rehusó a obedecer la orden y explicó que nunca había comido algo común, que es koinos, o impuro, que significa akatartos, de Hechos capítulo 10:14. La voz entonces contestó: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de koinos, que
que es común, como aparece en la visión, tiene que ver con el concepto rabínico de contaminación por asociación. Lo que perturbaba realmente al apóstol no era la idea de consumir alimentos impuros, sino más bien el escándalo de comer alimentos limpios que supuestamente se habían contaminado por el contacto con los alimentos impuros. Por esto es que el libro de Hechos, el capítulo 10 y el versículo 28, Pedro reacciona y dice: vosotros sabéis, dice ahí, que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Y entonces luego concluye y dice: pero Dios me ha mostrado que a ninguna persona llame profano o impuro. Así Dios le mostró que lo que realmente contamina el corazón de un ser humano no es la asociación con personas, sino el pecado. Y para eso vino Dios, para limpiarnos de toda contaminación de pecado. Esta historia concluye con el derramamiento del Espíritu Santo, de la misma forma como ocurrió en el Pentecostés de Hechos capítulo 10, versículo 36 al 42. Una aplicación apenas. Ustedes pueden encontrar muchas otras aplicaciones, pero quiero terminar con una aplicación. Saben que Cornelio fue considerado como alguien que era piadoso y temeroso de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu del Señor ya estaba trabajando en el corazón de él, aún antes de su encuentro con Pedro. Y quiero decirles que el mismo Espíritu sigue trabajando intensamente y con mucha gente. Y muchos de ellos están esperando por algún Pedro que los visite, que acuda a ellos y les enseñe la palabra de Dios. Y nosotros somos llamados para esto, no para quedarnos, sino para ir y poder hacer discípulos en el nombre del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este estudio y muchas personas que están estudiando puedan ser movidos a hacer el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.